Soy Araceli Calderón, estudiante de CECICU Plantel Morelia, primer cuatrimestre de Derecho. En esta ocasión venimos a hablarles sobre los juicios romanos. Para eso tengo como invitada especial a la licenciada Aimé Calderón, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Venimos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Araceli, un gusto estar aquí contigo. Buenas tardes y muchas gracias. Sí, claro que sí. En esta ocasión trataremos sobre un juicio romano. Este juicio fue contra Jesús de Nazaret y ocurrió en el año 420 de la fundación de Roma, durante el Imperio Romano, bajo el poder de Tiberio, emperador o César de Roma. Este juicio tuvo lugar en Judea, la cual era provincia de Roma, donde se regían bajo el Jus Populi, donde las provincias tenían su propia ley, pero a su vez los delitos penales, entre otros, que se sometían a la ley de los romanos frente al procurador imperial, y que en ese momento era Poncio Pilatos, quien podía homologar o negar la sentencia basados en la lex de las 12 tablas. Así es, Araceli. Estamos hablando de un juicio meramente histórico, de una importancia enorme, puesto que fue un proceso, como tú ya lo mencionaste, y aparte de ser un tema meramente delicado, puesto que tiene una parte que es la mayor parte, que se ha enfocado religiosa, la cual vamos a dejar completamente aparte de lo que fue el proceso de Jesús de Nazaret. Realmente, pues sí, nos vamos a basar solamente en esa parte. Es cierto que el juicio de Jesús de Nazaret, desde un principio a fin, tuvo todo tipo de infracciones procesales, ¿sí? Hablemos desde la aprehensión. Bueno, en la actualidad, haciendo una aclaración, en la actualidad se dice aprehensión, pero en ese momento histórico la palabra correcta era prehensión, ¿sí? Entonces hablaremos sobre la aprehensión de Jesús en el Huerto de los Olivos. Así es. Desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, creo que compartimos ese pensamiento, Araceli. De hecho, lo comparten muchos juristas, teólogos, sí, y estudiosos de que han profundizado en este caso, puesto que es un caso verdaderamente interesante. Digo que independientemente de la parte religiosa, es un caso que si tú profundizas verdaderamente, llega a erizar la piel de lo terrorífico de este caso, ¿sí? El proceso de Jesús estaba preparado dolosamente, ¿sí? No hablemos de que eran predestinados los que eran malos o los que eran buenos, o de que ya se sabía exactamente lo que iba a suceder, ¿sí? Este juicio fue dolosamente premeditado desde muchos años atrás, quizás desde el nacimiento de Jesús, ¿sí? Recordemos que en esa época las leyes romanas también estaban entrelazadas con la religión. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que los hebreos, su mandamiento, su ley, eran los 10 mandamientos de Dios. Entonces, al estar en las escrituras que iba a llegar un Mesías a derrocar el gobierno, ellos se sentían amenazados en su poder. Entonces, no era precisamente que fuera sobre una persona en especial, sino sobre todo aquella persona que lograra llamar a esta masa de gentes, a reunir a tal cantidad de gente, y que con solamente la palabra los pudiese convencer de cosas que nadie hubiese imaginado, lo cual logró Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, efectivamente, Araceli, era un hombre que, independientemente de si él
hacía milagros o no los hacía tal como lo cuentan las escrituras y demás. Lo cierto es que era un hombre para aquella época, un hombre pues muy adelantado a su época, con unas ideas revolucionarias, sobre todo un hombre muy, muy valiente. Él sabía realmente que lo que él dedicó sus primeros años a estudiar, como todo el mundo lo sabemos. Él se retiró durante mucho tiempo, él se cultivó, él sabía perfectamente lo que quería, que era lo que, ahora sí que sacar del yugo de los romanos y hasta de los judíos, al pueblo que realmente estaba completamente sometido a la barbarie, ¿sí? Entonces fue cuando él empezó a luchar. Sabía perfectamente que todos sus actos, que precisamente estaban encaminados al bien y a la justicia, porque él no se basaba en un derecho, sino en una justicia, ¿sí? Exacto. Uh-huh. Ahora, era algo fuera de lo común que un plebeyo tuviera una educación tan grande, tanto a nivel de un sumo sacerdote, de un jurisconsulto, así es. Y llegó a tener esa educación y esa sabiduría aún más, pero tuvo una forma de hablar tan grande, más grande que los mismos jurisconsultos de ese momento. Entonces logró llamar grandes masas mucho más que el mismo gobierno. Entonces, ¿qué pasa aquí? El gobierno, los sumos sacerdotes, se empiezan a sentir amenazados por este personaje, por Jesús. Entonces, exactamente, era un juicio planeado desde antes al saber que venía un Mesías. No, ¿sí? Y de hecho, Araceli, si me permite señalarte, pues de nadie es desconocido, creo yo, que el gobierno siempre se ha manejado de generaciones a generaciones. Es decir, el poder siempre recaía sobre las mismas familias y sobre las mismas personas. Ellos obviamente no querían y tenían ya todo esto planeado, sí, directamente contra Jesús de Nazaret, puesto de que desde su nacimiento se decía de que iba a ser ahora sí que un hombre especial, por llamarlo así, un hombre que significaba un peligro inminente para el gobierno de aquella época. Planearon todo, esto estaba dolosamente premeditado para en algún momento en que él llegara a levantar masas a favor del bien, ¿sí? A favor de la justicia. En ese momento pues iban a aplicar todo lo que finalmente aplicaron, ¿sí? Esto yo sí quiero hacer una breve referencia a la relación, a la comparación, vaya, con nuestro derecho actual, con la impartición de justicia en lo que es la actualidad. Desgraciadamente hemos vivido casos, ¿sí? En que pues desgraciadamente el derecho sí se contrapone a la justicia, ¿sí? Por una parte, bueno, vamos a aplicar el derecho, pero por otra parte, realmente a veces las sentencias aplicadas conforme a derecho no precisamente son justas, desgraciadamente. Él pugnaba por lo justo, ¿sí? No precisamente por las leyes que imperaban en aquellos tiempos, ¿sí? Ahora bien, antes, igual que ahora, ¿sí? Se aplica el derecho conforme a las leyes, códigos que emanan obviamente de nuestra máxima ley, que es nuestra Constitución General de la República, y se dice que la ley es pues imparcial, ¿sí? Que no reconoce de diferencia entre ningún pues habitante hablando de nuestra Constitución, de nuestro país. Sin importar su estatus social. Exactamente. En aquellos tiempos pues era igual, las leyes eran para todos, por igual, por lo menos para el pueblo, Sin embargo, sí, existía también esa diferencia. Los romanos tenían sus propias leyes, claro. ¿sí? Y todas las provincias tenían unas leyes diferentes y eran juzgados de diferente manera a los romanos. Sí. Entonces continuamos, pues ahora sí que en esa escala la gente que está en el poder es juzgada diferente a la gente del poder. Claro, de ahí los delitos de cuello blanco,
¿sí? Exactamente. Jamás en la vida se van a comparar con juzgar a cualquier habitante común y corriente como cualquiera de nosotros, ¿sí? A imputar delitos a personas inocentes ha sido y será siempre el pan de cada día. Desgraciadamente suceden casos como por ejemplo aquí en Morelia, Michoacán, ¿sí? Lo de las granadas. La granada. Ajá, Y en esa ocasión se detuvo a una persona inocente, le apodaron el michoacano, que él dice en alguna entrevista, yo soy mecánico, me sacan del taller, me martirizan y me obligan a firmar una declaratoria donde soy culpable, me dan un discurso para aprenderme y repetirlo, y se me juzga como culpable. Al pueblo se le ocultó este personaje hasta que ya lo tenían condenado. Y mientras tanto hubo varias personas que estaban dentro de la política, que trabajaban dentro de estatus judiciales y que los tuvieron detenidos, orden de arresto en diferentes lugares. Siendo arresto domiciliario, efectivamente. Sí. Entonces, así es. Y cuando logran, ahora sí, que poner una persona, un culpable, así, exacto. Sí, culpable. Cuando logran poner un culpable en la cárcel, a estas personas se les libera y se les deslinda de toda responsabilidad. Bueno, pues fue justamente lo que sucedió en el proceso de Jesús de Nazaret. A él se le imputaron delitos que realmente él no estaba cometiendo, o por lo menos no por los que fue crucificado. ¿Sí? Aceptando que sí estaba actuando, digamos, que fuera de lo que permitían sus leyes en aquel entonces, que era, pues, él no llamaba a la gente, pero de alguna forma sí. Lo hacía con su mediante sabiduría. discurso, Claro. porque ahora en la actualidad lo conocemos en la ley como apología del delito, y que sigue sucediendo en marchas cuando van y llaman al pueblo, ¿no?, a hacer ciertos actos que llegan a ser ilícitos, y es mediante el discurso, igual que él incitaba al pueblo a hacer cosas que iban, pues sí, en contra del gobierno en ese instante. Pero aquí cabe mencionar, Araceli, que nunca fue con violencia. Exacto. Él no incitaba a la violencia. De hecho, por eso él era un hombre, él era un hombre que hablaba mucho y era muy sabio, pero callaba cuando lo incitaban a que hubiera, no sé, algún enfrentamiento, alguna situación de ese tipo. Él evadía ese tipo de violencia. De hecho, y creo que por eso se les hizo un poquito difícil pues llegar a llegar al punto a que se llegó, ¿sí? Yo no sé qué te parezca, Araceli, si entramos de lleno al tema, ¿sí? Te cedo la palabra para que... por el día de la aprehensión. Sí. Bueno, Jesús fue aprendido en el huerto de los olivos. Él es aprendido durante la tarde, ya oscureciendo, lo cual estaba prohibido. Ellos no podían aprender ni enjuiciar los hebreos durante la noche. La acusación era blasfemia, así es, era profanación del Sabbat y desacato a la tradición. Es aprendido por los guardias del templo, por orden de los sacerdotes, y lo llevan a casa de Anás, y ahí Caifás y otros sumos sacerdotes lo enjuician durante la noche, un juicio. Lo llevan pues hasta el Sanedrín. Ajá, así es. Y ahí lo enjuician durante la noche, lo cual ellos tenían prohibido. Ellos después del ocaso no podían enjuiciar ni hablar sobre nada que fuera respecto a leyes. Es enjuiciado durante la noche y se le condena por estos 3 delitos a la crucifixión. Otro
Otra norma que rompen los sumos sacerdotes, ya que ellos no podían condenar a muerte porque ellos se regían bajo los 10 mandamientos, donde dicen no matarás. Cabe mencionar, Araceli, que Jesús de Nazaret fue llevado hasta el Sanedrín y pues desgraciadamente pues fue planeado todo, como ya lo he reiterado en varias ocasiones. Ellos se reúnen exactamente durante la noche. Ellos normalmente estaba prohibido que llevaran este procedimiento durante la noche. Entonces, pero ellos esta noche la utilizan realmente para planear cómo va a ser el proceso viciado de Jesús de Nazaret. Ellos no se reúnen para decidir sobre un juicio justo, un proceso justo, ¿sí? Sino que se encargan de aleccionar a los testigos, porque es sabido por todos nosotros que Jesús de Nazaret era amado por el pueblo. El pueblo no condenó a Jesús, ¿sí? Ellos aleccionaron testigos, prepararon todo, absolutamente todo, más bien reafirmaron todo lo que durante mucho tiempo ellos ya habían tenido o habían venido planeando, ¿sí? Porque ya en ese momento Jesús se habría vuelto un inminente peligro para el poder y para los intereses tanto de los sumos sacerdotes, ¿sí? Y como de los romanos, como del Imperio Romano. Así es. Durante la noche a él lo hacen un falso juicio, entrenan testigos y lo condenan a la pena de muerte de crucifixión, lo cual ellos no podían hacer. Ellos claro no podían condenar a muerte. Entonces, al amanecer lo llevan ante Poncio Pilato, pero al llegar ahí, ellos no dicen que ya se le enjuició, ni que ya se le condenó. Y al llegar con Poncio Pilato, cambian las acusaciones por los cuales fue detenido. Poncio Pilato dice, ¿por qué traen a este hombre? Entonces, las acusaciones cambian. Se le acusa de instigar a la revuelta, de fomentar el no pagar impuestos. Y el más pesado de todos, Araceli. El más pesado de todos, autoproclamarse rey. Sí, así es. Entonces, este juicio que era religioso, lo convierten a un juicio político. Sí, Sí, exactamente. ellos, ¿por qué ponen esos delitos? Porque son los delitos que que regula los romanos y que pueden castigar, y son los delitos que merecen crucifixión. ¿Sí? Cabe destacar que en ese tiempo había tres formas de condena a muerte, cuando se les condenaba a muerte, que era la crucifixión, así es. era la lapidación y era con azotes. 40 azotes era la pena de muerte. Era la pena de muerte. Era la pena de muerte. Ok, bueno, pues nuevamente volvemos aquí a hacer una breve reseña, Araceli, de todo lo que tú nos comentas y que efectivamente, aplicándonos a estricto derecho y estrictamente a lo que es el juzgar a un hombre, a un individuo, ¿sí? Sea en la época romana o en la actualidad, ¿sí? Es completamente injusto, porque todo esto se hace a la vista de las autoridades, a la vista de las personas que nos representan, a la vista de las personas que tienen el poder. Y lo más triste de todo, y bueno, a mí me entristece mucho en lo personal porque soy mexicana por nacimiento, pues saber que muchas veces las personas somos víctimas de delitos, inclusive delitos catastróficos como se han dado en cuanto a la violencia, por ejemplo, las mujeres que han desaparecido. Y hace muchísimos años, en el 93 aproximadamente, cuando tuve a bien recibirme en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que se hablaba mucho del mochorejas y demás, de que realmente
sinceramente hay delitos que sí merecen y merecen la pena de muerte, inclusive en la actualidad. Si a mí tú me lo preguntas, estas personas que matan mujeres en series, sinceramente yo en lo personal pues estaría bien por ahí una reforma procesal. Sí, solamente que bueno, los grandes juristas argumentan que no podemos ser retrógradas al respecto, claro, ¿verdad? Sí, sí. Pero realmente sí hay personajes, y lo sabía en aquel tiempo, que fue en el caso de Barrabás. Me voy a adelantar un poquito aquí a lo que vamos al contexto, ahorita nos regresamos un poquito. O sea, Barrabás realmente sí era un criminal, no era un delincuente, era un criminal capaz de las peores aberraciones. Sin embargo, ni a él se le había dado pena de muerte, a él se le había condenado a prisión. Sí, eso comprueba que Jesús de Nazaret, nuestro nazareno, bueno, él nació en Nazaret, ¿verdad? Vamos a ver una breve referencia porque era Jesús de Nazaret, ¿verdad? Se nos había pasado ese detalle. Realmente, históricamente no conocemos su apellido. No. ¿Sí? Siempre se le ha conocido en la historia como Jesús de Nazaret, en referencia a que nació en Nazaret. Así es. Entonces él fue una persona inocente de los cargos que se le imputaban. Y todo el pueblo lo sabía, Araceli. Todo el pueblo lo sabía, todo fue armado, premeditado alevosamente, y no solo alevosamente, sino con saña, ¿sí? Pero ahora en un vicio más al cambiar los delitos. ¿Por qué? Claro. Porque los sumos sacerdotes sabían que con los delitos que ellos lo habían detenido no se le iba a juzgar, los romanos no lo iban a juzgar. Así es. ¿Sí? Y aparte no era un delito que mereciera la pena de muerte. Entonces, un vicio más, el primero al detenerlo, cuando no había una acusación, no había una denuncia del pueblo. Segunda, aprenderlo durante la noche. Tercera, un juicio se podría llamar ahora sumariesísimo. Ya no solo sumario, no existían. Ajá. Exacto. Sí. Siguiente vicio de este juicio, llevarlo ante Pilatos y cambiar las acusaciones por las que fue detenido. Porque tenían que justificar a Araceli el por qué lo llevaban ante Pilatos. Pilatos tenía la decisión cuando ellos llevaban ya al presunto responsable, a la persona que ya se había condenado por el Sanedrín. Él tenía la facultad como autoridad, ¿sí?, de decidir si se le condenaba la pena de muerte o no se le condenaba la pena de muerte. Claro. Y todavía así, aun cuando vuelven a cometer esa violación al derecho procesal, ¿sí?, que se compara mucho con el derecho procesal de estos tiempos, también suele suceder, ¿sí? Nosotros como abogados litigantes tenemos toda nuestro trabajo, sí. Muchas veces tienes un asunto donde a ti te dan que un homicida, tú vas a tu defensa va a ir hacia una persona que posiblemente estén acusando de homicidio culposo, pero si realmente esta persona sí, a lo mejor sí cometió el delito de homicidio, pero fue al ir manejando, no sé, tú puedes como abogada exactamente hacer tu trabajo. Exacto. Y convertirlo o pedir se configure en lo que es homicidio culposo, ¿sí? Exacto. Pero se tiene que hacer y viceversa, pero se tiene que hacer mediante un procedimiento adecuado, cosa que no hicieron tampoco con Jesús de Nazaret. No, puesto que al ya haber sido enjuiciado, ellos solamente pudieron pedir la homologación, ¿sí?, para que fuera concedida esa sentencia o bien refutada por este procurador de justicia. Claro, así es. Pero, sin embargo, ocultan el primer juicio y lo llevan cambiando los delitos que falsifican, le imputan delitos falsos, y como lo hacen desgraciadamente en la actualidad, porque volvemos a lo mismo. Así es. ¿Sí? Han pasado siglos, y desgraciadamente, Araceli, nos damos cuenta de que seguimos en pañales. Y seguimos en pañales no por nuestras leyes, nuestros códigos o nuestra constitución es una maravilla realmente, lo es. Seguimos en pañales
y nadie dice que sus leyes hayan sido injustas, ¿sí? El problema es que la corrupción siempre ha existido, siempre ha existido el hambre de poder, ¿sí? Así es. Lo que hace que los seres humanos, que para mí es una enfermedad, ¿sí? Que padecen esa enfermedad de querer poseer el poder sin importar realmente los ideales del pueblo, ¿sí? Y luego llegan al poder y quieren conservarse y en el poder a como dé lugar. Entonces es algo, pues desgraciadamente no ha cambiado nada. Desde mi punto de vista no ha cambiado nada, ¿sí? Desgraciadamente solamente se disfrazaron las cosas, pero seguimos, ya se puede decir que el derecho ya se humanizó, hay menos barbarie, pero seguimos cometiendo esos actos de impunidad. Esos abusos de poder. Claro que sí. Y todas esas violaciones en los procesos siguen desgraciadamente existiendo. Así es. Por eso se dice que en el cerezo o en los cerezos, pues no sé el porcentaje, yo no voy a decir que la mayoría son inocentes, pero en el cerezo sí existen muchísimas personas inocentes. Esa es la gran verdad, mientras los verdaderos culpables... Lamentablemente nuestro gobierno no busca al culpable, solamente busca rellenar ese espacio para controlar al pueblo. Así es. ¿Sí? Y el culpable sigue afuera. Entonces, sí. Este juicio, igual que los de la actualidad, en muchas ocasiones, está viciado en cada punto del proceso. Así es. Mira, quizás, solo quizás, es mi humilde opinión, Jesús de Nazaret no incitaba al pueblo, pero sí era un hombre que por sus características muy personales que él tenía, era un hombre predestinado, creo yo, o un hombre bastante revolucionado para aquel entonces. Él tenía el don de la palabra. Así es. Claro que una persona que tenga el don de la palabra puede hacer milagros, aún en la actualidad, ¿sí? Tenemos a nuestros psicólogos, tenemos a gente muy preparada que logra quitarnos enfermedades con la palabra, con el solo hecho de la palabra. Aquí lo admirable que nos vamos a remontar a siglos pasados y él hacía esas maravillas. Pero ahora ¿sí? también la psicología es una materia que está ligada con el derecho también actualmente. Claro. Sí, es una de las materias en apoyo a la legislación. Inclusive a los procesos. Exactamente. A los procesos. La psicología está unida en muchos procesos. Así es. ¿Sí? Pero mi referencia era en este aspecto. Al gobierno de aquel entonces, a los romanos y a los hebreos, a los miembros de esta organización no les convenía, y por eso lo tomaban como un agitador, como un blasfemo, como ellos pensaban que aquí, o lo hicieron ver como que querían pues derrocarlos en su poder, exactamente. Entonces, suponiendo, sin conceder, decía alguien, un abogado muy famoso de aquí de Morelia, que en paz descanse, sí, muy bueno en derecho, por cierto, suponiendo sin conceder que Jesús sí cometía, digamos, actos que afectaban los reglamentos o las leyes, ¿sí? de los romanos o del gobierno en ese tiempo, pudo ser procesado, pero por lo que nosotros llamamos ahorita delitos menores. ¿Sí? Exacto. Como tú dices, lo sometió la organización, el Sanedrín lo sometió, ¿sí? Ellos siendo lo que ahorita sería el fuero común. Un juicio justo hubiese sido eso para él. Ajá. Eso hubiera sido justo, lo hubieran procesado en cuanto a lo que sí él hacía, no hubiese alcanzado una pena, ni siquiera un 10% de la pena que él tuvo que pagar injustamente. Así es. ¿Sí? Ahora recordemos a mí que Jesús de Nazaret no tuvo una defensa, no hubo testigos a su favor, puesto que las personas que lo apoyaban fueron amenazadas, fueron amedrentadas y hicieron que se escondiera, ¿sí?
todos los testigos que hubo fueron en contra, aleccionados, inclusive en sus testimonios se contradicen y se infiltran en la muchedumbre, ¿sí? Exacto. Estratégicamente, porque gritan, crucifícalo, a 10 metros, crucifícalo, y los demás intimidados sin hablar. Exactamente. ¿Sí? Todo fue completamente planeado. Todo fue completamente viciado. Frente a Pilatos no hubo quien lo defendiera. No, él no tuvo defensa alguna. Como repito, la gente que lo apoyaba, que lo seguía, estaba amenazada por estos personajes y logran hacer que se escondan. Entonces la gente que estaba pidiendo que se le crucificara era la misma gente del Sanedrín. Eran ellos mismos, sí, claro está. Entonces Pilatos sí intenta de alguna manera enderezar el proceso para que se le dé una pena justa por lo que ha hecho, pero lamentablemente es más la corrupción que hay en todo este ambiente, que él se ve obligado a condenarlo a la crucifixión. Así es, Pilatos en varias ocasiones, si no me equivoco, como en 3 ocasiones, trata de salvar a Jesús. ¿Sí? Trata de salvarlo. Primeramente lo manda con se me va el nombre del personaje, pero me parece que lo manda con Caifás, ¿sí es con Caifás o algo así? Él lo manda con su yerno Anás, ¿sí? Anás. Y él lo vuelve a devolver porque realmente pues inclusive Anás lo declara loco. Sí, lo declara así. De hecho, le pone una bata blanca declarándolo loco. Porque la intención de Pilatos es declararlo loco para que no siga el proceso. Exacto. ¿Sí? Entonces, Anás enfoca el delito, más bien, no hay un delito, puesto que está loco. ¿Sí? Así es. Sin embargo, los sumos sacerdotes del Sanedrín siguen exigiendo que se le crucifique por lo que ha hecho, porque alborota al pueblo y siguen insistiendo con Pilatos, quiere derrocar al rey. Entonces, a Pilatos llega el momento, lo manda a azotar para un escarmiento. Aclarando, lo manda a azotar 39 veces, puesto que pena de muerte eran 40 azotes. Él dice, le voy a dar la pena máxima sin llegar a la pena de muerte, y lo condena a 39 azotes. Sin embargo, siguen exigiendo crucificar. Sí. Y es cuando Pilatos, todavía queriendo salvar a Jesús, hace el último intento por salvarlo. Es lo único que le queda a él, ¿sí? Y hace uso del privilegio pascual, ¿sí? El privilegio pascual donde, bueno, ellos acostumbran dejar libre a un criminal, ¿sí? Se le da automáticamente el indulto, ¿sí? Exacto. Él pensando que va a sacar al peor de todos, ¿sí? Todavía manda llamar traigan a Barrabás, ¿sí? Pensando él que el pueblo va a elegir que salvar a Jesús. Exacto, ya declarado loco inofensivo, y no a un asesino, violador, ladrón, el peor de los criminales en ese momento histórico de Roma. Así es. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo en realidad no habla, el pueblo calla, el pueblo está asustado, está reprimido por todos los soldados romanos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estos testigos que están infiltrados entre toda la muchedumbre empiezan a gritar, ¿sí? Suelta Barrabás. Suelta Barrabás, ¿sí? A lo que Pilatos les dice, ¿y qué hago con Jesús? Díganme, ¿qué hago con Jesús? Seguimos con los testigos comprados y gritan crucifícalo. Entonces, Pilato lo único que le queda es decir, ustedes dieron la sentencia,
y sí, da la orden de Pilato crucifixión. realmente quiere salvar a Jesús, pero la masa manipulada por los sacerdotes insiste en que sacrifiquen, en que crucifiquen a Jesús. Así es. Y exactamente es cuando nace la frase tan célebre, ¿verdad? Que todos hemos escuchado alguna vez y que si no nos damos a la tarea de leer un poquito, digo, o de entrarnos un poquito en la historia, pues así como que yo me acuerdo desde que era niña, ¿no? Pilato se lavó las manos, pero pues es como una frase X que no sabemos realmente qué es lo que sucede. Aquí yo quiero hacer una breve referencia. Realmente Pilatos, pues sí condenó a Jesús, terminó condenándolo. Él lo condena porque, pues si no lo condena él, en realidad está en peligro su cargo. Y también Sí. por la presión del pueblo, Claro. de algún momento, Claro. porque también en Roma se regían mucho por mayoría Sí. por la mayoría de votos del pueblo automáticamente. Entonces, al él verse presionado por el pueblo, que se encontraba la minoría en ese momento ahí, que eran testigos comprados, pero pues él tampoco lo sabía. Él al verse presionado por esto no le queda otra más que decir: yo lo entrego para que, Sí, que lo crucifiquen. así es, Araceli, y todavía hace uso de un último recurso, ¿sí? La flagelación. Lo manda flagelar en frente de todo el pueblo, ¿sí? Queriendo Así es. todavía despertar la piedad del pueblo, ¿sí? Para que no sea necesario que se crucifique, ¿sí? Y es cuando flagelan a Jesús, ¿sí? Entonces, aquí la condena y la flagelación era eso, no era otra cosa más que todavía pudiera aparecer en la historia, ¿no? Y en nuestras representaciones, que sádico Pilatos. Ajá, que sádico, ¿no? Todavía ya lo van a crucificar y lo mandó flagelar, pero él se entiende, y los estudiosos de este proceso los teólogos han llegado a la conclusión de que realmente no fue sadismo de Pilatos, fue tratando de que el pueblo totalmente se apiadara de Jesús. Pero recordemos que Pilatos no estaba dentro de toda la manipulación que habían hecho durante el primer proceso de Jesús. Claro, Sí. él, digamos que fue un Además, funcionario al que engañaron a través de mentiras, de engaños y de Sí. testimonios comprados. Además, bueno, no estudié mucho de eso, ¿verdad? Pero sé que la esposa de Pilatos sí le manifestó a él: no condenes a un hombre justo. Entonces, quieras o no, a Pilatos sí le resonaba en su cerebro el hecho de que sabía perfectamente que estaba o iba a condenar a un hombre justo. Ahora Ajá. también algo que no habíamos comentado: los soldados hacen abuso de poder y lo humillan, le ponen la corona de espinas, lo escupen, se burlan de él. Que si nos venimos a la actualidad, lamentablemente sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo desde el momento en que aprenden a una persona, los llegan a golpear, ya llegan al Ministerio Público golpeados, ¿verdad? Así es. O los detienen y no les inician carpeta de investigación, Los ocultan muchas los veces. ocultan, tardan horas o días y no se les da el inicio de su proceso. No, y quieras o no, si hay muchos Pilatos, tanto dentro de las investigaciones previas, sobre todo ahí, porque te ocultan información, te ocultan al reo, te ocultan al preso, te ponen mil trabas. Realmente, si va una persona que no estudie derecho o que no sea litigante profesional, Que no porque sepan bueno, los derechos, recordemos, ¿verdad? realmente. Que bueno, nosotros estudiamos derecho, en mi tiempo pues era licenciado en derecho, ¿verdad? La abogacía pues es diferente,
¿sí? Si va una persona que realmente un particular, ¿sí? Que le detuvieron, no sé, a su hijo, a su esposo, a su mamá, a su papá, no pueden lograr un solo dato, no pueden, cuando deberían tener acceso a toda esa información. Exactamente. ¿Sí? Entonces es lo mismo, o sea, se revuelven a repetir. Pasan los años, pasan los siglos, desgraciadamente, y volvemos a ver la misma historia plasmada. Seguimos viendo la corrupción dentro del proceso, seguimos viendo ese abuso de poder, seguimos viendo que siguen buscando culpables falsos, y seguimos viendo que cuando piensan o sienten que una persona está poniendo en riesgo su estatus, buscan una manera de culparlo de algún delito para quitarlo del poder. Mira, Araceli, queda claro aquí, ya casi vamos a finalizar lo que fue el juicio contra Jesús, pero sí quiero mencionar, y bueno, ya lo hemos platicado contigo, el hecho de que Pilatos, pues sí, se lavó las manos, como así vulgarmente se dice, pero fue uno de los impartidores de justicia de aquella época más inicuos. Él fue la única persona que de una manera muy, muy, muy notoria, y siendo la autoridad que decidía entre crucificar o no crucificar a una persona, o lo que era pues en sí la pena, porque morían en la cruz. Sí, él de alguna manera trató de salvarlo en varias ocasiones, y él quería ser un predicador. Existía también esa ¿cómo se llama? Ese término, ¿sí? Eran los predicadores, eran los funcionarios de la Cancillería Imperial, ¿sí? Los que predicaban, porque ellos eran los que decidían justamente. Pero en este caso él sabía perfectamente que no iba a decidir un juicio justo, un proceso justo, que el pueblo no, pero que el mismo gobierno de aquel entonces, las autoridades de aquel entonces, lo estaban de alguna manera presionando para que él dictara una sentencia que sabía de sobra que iba a ser injusta, ¿sí? A lo que nosotros llamamos prevaricación. Prevaricación se denominaba desde aquel tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa en la actualidad, Araceli? Seguimos viendo todas estas anomalías. Seguimos prevaricando dentro de los juicios, dentro de las decisiones. Así es, seguimos prevaricando. Y dentro de sentencias. Así es. Tristemente entregan a Jesús para que lo lleven a... Que se cumpla la sentencia de muerte. Así es. Se ejecute la sentencia de muerte, y termina con esto. Lo sacan del pueblo para empezar a martirizarlo, lo que tú comentabas hace rato. Sí, donde lo avientan, lo escupen, lo humillan. O sea, es un juicio de verdad de los más funestos, ¿sí? Fue verdaderamente y existen crímenes, Araceli, en la fecha, que no sé si se pueden comparar o no, ¿sí? Pero existe en la actualidad ese tipo de situaciones, desgraciadamente, ¿sí? Se comenta, nosotros como abogados litigantes, yo ahorita no soy litigante, pero lo fui por 18 años, se comenta todo lo de las aberraciones que sufren las personas, culpables o no, Así es. Cuando los obligan a confesar cosas que ellos no han hecho, inclusive la tortura que reciben, la tortura, cuando realmente no está permitido. Ahora, bueno, contamos con una noble institución, Derechos Humanos. Sí, lamentablemente también a veces Derechos Humanos no funge correctamente con sus funciones. Ahora bien, sí, también algo muy importante, ¿qué pasa? Que los reos sufren estos atropellos sobre sus derechos humanos, pero están amenazados, ¿sí? Si tú hablas, si tú denuncias, si tú dices, o tu familia, te va a peor. Exactamente. ¿No? O vamos contra tu familia, o vamos a hacer... Entonces, ¿qué pasa?
sufren estos abusos de autoridad, sufren estas humillaciones, estas vejaciones sobre sus derechos humanos, sin embargo están obligados a callar por temor a las represalias. Sí, y todavía fíjate la hazaña de estas personas, aún ya siendo condenado Jesús a sufrir el suplicio que sufrió, a llegar a la cruz, ser crucificado y morir, murió en la cruz, todavía con una serie de vejaciones, porque ahí no nos vamos a adentrar mucho, pero fueron muchísimas vejaciones las que él sufrió, tanto en su físico, en su cuerpo, como en su alma y en su espíritu, o sea, burlas. Ahora bien, él muere a las horas, lo cual era inusual, que una persona que crucificaran muriera en tan pocas horas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, murió, los soldados incrédulos, dicen, con una lanza le dan en el corazón para corroborar que realmente esté muerto y no hace que entregan el cuerpo y no entregan el cuerpo a su madre, no lo entregan, porque todavía dicen, Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, de forma incrédula, sí, que ahí no vamos a profundizar. Entonces piden todavía a Poncio Pilatos les permita tapiar la tumba de Jesús, puesto que ellos temen que sus discípulos vayan a sacarlo. Exacto. ¿Sí? Ahí Poncio Pilatos hace ahora sí que le hacen la petición a Poncio Pilatos, porque los cuerpos los dejaban ahí para que se los comieran los buitres, los animales carroñeros. Entonces le hacen la petición y él, pensando aún que habían juzgado a un hombre inocente, un hombre justo, da el permiso para que bajen el cuerpo sin que los animales carroñeros lo dañen. Sí. Pero así entonces, exactamente, cuando da el permiso, los sumos sacerdotes dicen, ok, pero los seguidores lo van a desaparecer el cuerpo en 3 días para hacerle, y es cuando solicitan que se tapie una y piedra, que pongan soldados en la puerta. Así después de todo esto. Con todo esto, Araceli, damos fin, creo, a lo que es este tema. Lo tratamos superficialmente, dando la premura del tiempo. Aún hay muchos hay muchísimo, y también a nosotros nos falta muchísimo por estudiar y por aprender. Claro. Pero esperemos que esta leve exposición, sí, que bueno, te doy las gracias. Te doy las gracias. Muchísimas gracias. Porque para mí es un placer. Es un placer haber, bueno, de alguna manera que me hayas dado la oportunidad, ¿verdad?, de contribuir en tu exposición. Y para mí es un honor y es un gusto. ¿Sí? No, al contrario, muchísimas gracias por apoyarme en este proyecto. Esperamos no sea el último. Esperamos seguir teniéndola de invitada. Claro que sí. Con esto damos terminación a esto. Es ahora sí que algo superficial, porque todavía hay muchos hilos sueltos, pero lo que es o fueron los juicios romanos, un poco de comparación con la actualidad, y pues esperamos que realmente nuestro sistema jurídico realmente avance en lugar de ir en retroceso. ¿Sí? Muchísimas gracias, esperemos sea de su agrado esta exposición, les guste, y gracias por acompañarnos. Un gusto.